Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la espera. Tenemos aquí un pequeño problema técnico que estamos tratando de solucionar para poder dar paso a la conferencia del día de hoy. Me da un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de escribiendo prompts, efectivamente, cómo poder interactuar con los temas de la inteligencia artificial y hacer preguntas de forma asertiva para obtener las mejores respuestas. El día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Diego Marín. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Ahora lo escucho, profe. Ok, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Fernando Marín y pues espero que el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre ChatGPT, BAR, etcétera, y la forma como interactuamos con ellos. Bueno, profe Diego, a todos los asistentes, les recuerdo, la sesión va a ser grabada. Vamos a dejar que el profe haga la exposición. Una vez finalizada, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, las cuales ustedes pueden o levantar la mano, se les cederá la palabra, o escribirnos sus inquietudes a través del chat que va a estar activado. No siendo más, ingeniero, le dejo el espacio ya a usted. Listo. Voy a compartir la pantalla. Ok. Todos estamos viendo, ¿no? Sí, señor, ya todo se está viendo. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué son, qué es un LM? Los LLM, que son los modelos de lenguaje grandes, esa sería la traducción, pues son básicamente un, un estilo de inteligencia artificial, una forma de inteligencia artificial que se entrena con volúmenes grandes de datos, textos, muchos textos. Recuerden que el código es simplemente otro tipo de texto. La definición de los diagramas son tipos de texto. El HTML es una forma de texto, el CSS, en fin, del mismo contenido de una página web es básicamente texto. Entonces, todos esos textos se han utilizado para entrenar un LLM. En un segundo, yo le mermo volumen a eso. Ok. Bueno, entonces, ¿para qué se puede usar un LLM? Para hacer resúmenes, para traducción, para generar nuevos textos, para comprender un texto, para dar respuesta a preguntas. Ahora hablamos un poquito sobre eso. O para inventar textos, para crearlos desde cero. ¿Sí? Los LMM son relativamente nuevos como modalidad de inteligencia artificial. Están basados en el aprendizaje profundo, pero todavía están en desarrollo. ¿Sí? Y como tal, pues hay muchas cosas que falta por mejorar, hay muchas cosas que no funcionan como deberían, pero por lo menos vamos por buen camino. ¿Cómo funcionan? Pues lo primero, y que me gustaría que quedara muy claro, es que los LLM siempre están inventando el texto. ¿Sí? A veces eso que ellos inventan es cierto. ¿Sí? Si yo le pregunto cuál es la capital de un país, puede que la respuesta sea correcta, pero realmente le está inventando. Entonces, ¿por qué está inventando? Porque la forma como funcionan es que a partir de todos los textos que se usaron para entrenarlos, el LLM realmente está haciendo un cálculo de la probabilidad de que una palabra
en particular continúe. ¿Sí? O sea, si yo escribo, por ejemplo, para pelar una naranja necesito, pues pueden seguir muchas palabras. Podría seguir una piedra, podría seguir una cuchara, un cuchillo, ¿sí? La probabilidad de que la palabra que sigue sea cuchillo es mucho más alta que la probabilidad de que la palabra que sigue sea piedra, ¿sí? Entonces, el LLM lo que hace es calcular la probabilidad de la siguiente palabra, de tal forma que la palabra que él pone va a mejorar, va a resultar en una respuesta que es más parecida en términos estadísticos a los textos con los cuales se le entrenó. ¿Sí? Esa es la verdad acerca de cómo funcionan los LLMs. Uno podría decir, o la gente le gusta pensar, que el LLM entiende lo que yo estoy diciendo y me está respondiendo basado en el conocimiento que tiene. ¿Sí? Él, él no tiene conocimiento de lo que está escribiendo. ¿Sí? Y su entendimiento de lo que yo digo está más relacionado con las palabras que yo utilicé para decirlo. O sea, él está haciendo un análisis de las palabras que yo puse y basado en eso está creando un texto que es probabilísticamente correcto para lo que yo escribí. No sé si la explicación es un poco enredada, pero piensen en un LLM como un programa que calcula la palabra siguiente. Él escribe una palabra y calcula la probabilidad de que la palabra que sigue sea tal. Después de esa palabra, calcula la probabilidad de que la palabra que sigue sea tal, y así sucesivamente hasta que construye un texto. ¿Sí? ¿Cómo sabe que está construyendo un texto correcto, que no está escribiendo una palabra a la loca detrás de la otra? Porque el texto como un todo está tratando que sea consistente, que sea similar a los textos que él ya conoce, o sea, los textos que fueron utilizados para entrenar. ¿Sí? Por eso es que él es capaz de replicar un estilo, por ejemplo. Yo le puedo decir, escríbeme un poema sobre las tortas de cumpleaños utilizando el estilo de Shakespeare. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logra hacer eso? Porque él conoce un montón de textos de Shakespeare, ha sacado las características de esos textos, conoce el estilo, conoce el tono, conoce el vocabulario, el tipo de palabras que utiliza y cómo las usa. Y a partir de ahí empieza a producir palabras nuevamente, probabilísticamente, que al final le permitan tener un texto que corresponda a lo que él conoce de su entrenamiento. ¿Sí? Entonces, si uno lo mira de esa forma, es muy claro que el LLM siempre está inventando la respuesta. O sea, creer que el LLM está dándome una respuesta basado en una base de conocimiento es un error. ¿Sí? Pero es que muchas veces me han escuchado decir que él siempre inventa la respuesta y a veces esa respuesta es cierta. ¿Sí? Pero eso es, excepto con los modelos más nuevos que están incorporando temas de plugins que permiten verificar, o sea, que permiten al LLM verificar la respuesta, eso no pasa. O sea, los modelos más recientes, además porque es parte de su modelo de negocio, están incorporando plugins que le permiten a la plataforma, después de que el texto se generó, compararlo contra una base de conocimiento y saberse lo que está diciendo. Hay referencias que lo corroboren. Pero mientras eso no pase, el LLM está inventando todo. ¿Sí? Eso no es malo. Eso no es malo. Esa es la forma como funciona. El error es que uno como usuario
crea que lo que está pasando es otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que uno pensaría que es un error. Bueno. Por favor, ahí está el chat habilitado. Si tienen una pregunta, pueden o solicitar la mano para hablar o escribirla ahí que Gabriel me avisa que hay algo pendiente. Tal cual, Ferney. Esa es la idea. Él está generando una secuencia de palabras. De tal forma que esas palabras sean estadísticamente lo más parecido a lo que él ha utilizado antes para entrenamiento. Esa es la realidad. A ver, la ventaja del LLM es que el volumen de datos es tan grande que es muy probable que la respuesta sea coherente. Y bueno, ya en otra charla había dicho que coherencia y veracidad no es lo mismo. Yo puedo tener una respuesta supremamente coherente que no es cierta. ¿Sí? El ejemplo que yo doy a eso es, yo puedo pedirle a cualquiera de los LLMs que me escriba una guía paso a paso para cazar dragones. ¿Sí? Y me va a dar una respuesta y la respuesta va a ser coherente, pero sigue siendo falsa porque los dragones no existen. ¿Sí? Entonces, coherencia y veracidad no es lo mismo. Está en manos de uno, como usuario, verificar la veracidad. ¿Sí? O sea, si a uno el texto le parece coherente, le parece lógico, igual debería hacer el ejercicio de verificar que lo que está diciendo es cierto. Ya han pasado unos fracasos horribles, ¿no? No sé si recuerdan la semana antepasada un abogado que está defendiendo un pasajero de Avianca, mandó su documento que había generado con ChatGPT y el documento estaba lleno de casos jurídicos falsos que no existían. Bueno, el tipo metió en un problema grandísimo y la única excusa que él dio es: yo no sabía que ChatGPT inventaba las respuestas. La respuesta era coherente, tenía una línea, una secuencia lógica para enfocar el caso jurídico y tenía referencias jurídicas, casos previos, o sea, igualito que cuando uno escucha, como pasó en el caso fulanito versus tal, entonces citaba casos de aerolíneas que no existían, demandas que nunca ocurrieron, y el señor simplemente lo presentó. ¿Sí? Cuando la contraparte entró a verificar esos casos, porque obviamente tenían que armar una defensa, no los encontraron. Entonces le pidieron al juez que por favor solicitara esa referencia porque ya no la encontraban. El juez hizo lo mismo, no las encontró. Cuando le dijeron al abogado, el tipo se dio cuenta que había cometido un error gravísimo y ya para qué. Ya estaba metido en un problema grandísimo. Entonces, independientemente de lo coherente que sea la respuesta, recuerden que la coherencia es un tema estadístico. Hay que verificar lo que el LM está diciendo. ¿Sí? Como les digo, eso se ha vuelto parte del modelo de negocio de estas empresas. Entonces, ellas cobran por un plugin que le permite al LLM conectarse con una base de conocimiento del dominio que uno está trabajando y eso de alguna manera mejora la veracidad de la respuesta. Pero hay que pagar adicional a lo que ya la gente paga. Bueno, ¿alguna pregunta sobre cómo realmente funcionan los LLMs? Entonces, ¿cómo sabe el LLM que la respuesta que está generando es correcta? Correcta en términos de estadísticos, de que el resultado es coherente, etcétera. Entonces, hay una serie de características que se miden. Entonces, la corrección, el LLM a través del aprendizaje entiende cuál es la sintaxis del idioma, ¿sí?
aquellos que soportan múltiples idiomas, pues, tienen un conocimiento de la sintaxis de los diferentes idiomas. Recuerden que los lenguajes de programación tienen una sintaxis. El CSS, el HTML, una tabla, una viñeta, todo eso tiene una sintaxis, tiene una forma de hacerlo. Y el LLM conoce eso. Eso le permite saber si las palabras que están generando son correctas. ¿Sí? Además de eso, se necesita cohesión y eso significa que las palabras concuerdan con su posición, con su, con su responsabilidad dentro de la oración, por decirlo de alguna manera. O sea, sabe que son verbos, sabe que son preposiciones, que son artículos. Entonces, la sintaxis le permite saber qué va antes o después de qué. ¿Sí? Hay coherencia. La secuencia de oraciones tiene una línea de racionamiento. Y hay otras características como el estilo, el tono, la creatividad, etcétera, que al medirlas le permite saber al LLM si la respuesta que está dando es la respuesta adecuada. ¿Sí? Los LLMs conocen un montón de textos y conocen su autor. Luego ellos son capaces de replicar el estilo de un autor. O sea, yo le puedo decir, créeme un artículo con el estilo de el autor tal, el que a mí me guste. ¿Sí? Pues, o el que yo necesite para el problema que estoy tratando de resolver. ¿Listo? Eso incluye no solo autores de textos, sino el programador, en fin, el diseñador. En el caso de los LLMs que se utilizan para generar imágenes, yo puedo solicitarle que utilice el estilo de un fotógrafo en particular, de un pintor en particular o de un estilo de ilustración, en fin, de una técnica, ¿sí? Yo lo quiero en acuarela, yo lo quiero en pastel, yo lo quiero, no sé, abstracto, hiperrealista, quiero un estilo fotográfico, quiero un estilo de imagen generada en 3D. O sea, él entiende eso porque con toda la variedad de imágenes, textos, etcétera, que se usaron para entrenarlo, el modelo entiende esas cosas, porque son características de todo aquello que se usó para entrenarlo. Entonces él puede replicar esas características. Y en el proceso de la generación puede ir validando que esas características que le pidieron se están cumpliendo. ¿Sí? Ahora vemos que hay un parámetro que me permite definir qué tan preciso quiero yo que sea el resultado con respecto a esas características. Bueno. ¿Cuáles son los desafíos de los LLM? Primero, los errores. Hay un montón de errores. ¿Sí? Por desconocimiento. En el caso hay diferencias entre ellos. En el caso de ChatGPT, su entrenamiento llega hasta el 2021, ya que él no conoce lo que ha pasado en el 2022 y 2023. Eso significa, por ejemplo, que si usted le está pidiendo que genere código en un lenguaje cualquiera, él no conoce las versiones más recientes. Entonces va a generar el código como se escribía en el 2021. ¿Sí? El BART, por su lado, tiene acceso a Internet. ChatGPT no. Entonces uno podría decirle a BART que utilice tal URL como referencia para el código, por ejemplo. En ChatGPT no, me toca ponerle un bloque de código y decirle utilice esto como estilo. La falsedad, ya hablamos de eso, que las palabras que ChatGPT está creando o BART está creando o Bing o cualquiera de ellos sean coherentes no significa que sean ciertas. ¿Sí? Entonces hay que validar eso. Los sesgos, el texto que genera puede ser sesgado, pero no es culpa del modelo. ¿Sí? Es porque los textos utilizados ya tenían ese sesgo.
Entonces el LLM simplemente aprendió eso. Pero uno puede indicarle que trate de romper ese tema del sesgo. ¿Sí? Coherencia. Yo puedo pedirle al modelo que se vuelva más creativo, pero pedirle que sea más creativo significa estar dispuesto a aceptar cierta incoherencia en la respuesta. ¿Sí? Y los LLMs son susceptibles a la inyección de código. ¿Sí? O sea, como casi todo programa que acepta una entrada, un LLM puede ser guiado a través de la entrada de los prompts a dar una respuesta que va por fuera de sus límites, que está por fuera de los límites éticos, que está por fuera, que es peligrosa, que es ofensiva, etcétera. Eso, son vulnerables a eso todavía. ¿Qué tantas aplicaciones podemos hacer? Pues está el tema de entendimiento del lenguaje natural, que yo pueda comunicarme con el computador hablando o escribiendo con mi idioma, no con comandos o instrucciones que tengo que aprender, con lo que yo sé hablar. Yo sé hablar español, entonces yo le escribo, le hablo en español. Están los chatbots, asistentes virtuales, que me ayuden ya por ahí vi en la capacitación que está dando Learn AI, hay un tutorial de cómo hacer un chatbot para pedir pizza, por ejemplo. Y el modelo, después de hablar con uno, igual que si usted estuviera charlando por teléfono con una persona, el modelo al final le genera el pedido. Y si uno le dice, y este pedido, genérenmelo como un JSON para hacer llamado a una API, va a funcionar. ¿Sí? Dame un momentico, Ferney, y ya llegamos al punto. Está la traducción, la generación de contenido, resúmenes, análisis de sentimiento. Yo quiero saber qué está opinando la gente sobre algo y si esa opinión es positiva o negativa. Generación de código. Obviamente hay lenguajes donde la cantidad de código disponible es mayor, ¿sí? Y entonces va a ser más fácil generar ese código. Generación de imágenes, crear una lluvia de ideas. Bueno, hay un montón de cosas. Yo puedo pedirle que coja un texto y lo cambie de formato. ¿Sí? Puede extraer datos de un texto. Si hay un párrafo de texto en prosa, yo puedo decirle que me extraiga de ahí los datos que necesito. Bueno, paremos un momentico ahí. Sobre la pregunta de Ferney, ¿en qué momento se puede llegar al plagio con el entreno? Bueno, el LLM, él no está plagiando el texto con el que se entrenó. Esa no sería la palabra. Lo que el LLM está haciendo es usando, por ejemplo, material protegido por copyright que no debería. Y ahí hay un montón de demandas de por medio. ¿Sí? Ahora, cuando un usuario le pide al LLM que genere un texto utilizando el estilo de tal autor, o sea, yo quiero crear una historia sobre, no sé, sobre el cambio climático usando el estilo de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Ahí hay un problema, pero es un problema que todavía no está claramente definido y en términos legales todavía no está claro lo que va a pasar. ¿Sí? O sea, aparentemente, más bien, uno entiende que ahí hay algo que se ve abusivo. O sea, cuando yo le digo a un modelo, yo quiero una imagen, o sea, yo cargo una foto mía y le digo, quiero que transforme esta fotografía para que tenga el estilo de tal fotógrafo que es famoso. ¿Sí? Uno entiende que en ese resultado hay cosas que no están bien. O sea, pues yo como usuario, estoy usando el modelo para replicar el estilo artístico de una persona que, que estudió, mejor dicho, que se esmeró en crear su estilo único.
y yo lo único que hice fue escribir un par de palabras y obtengo el mismo resultado. Ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio. Y es un problema que, como les digo, desde el punto de vista legal no está claramente definido. Europa ha avanzado más en el asunto. Ellos están tratando, de hecho ya salió un borrador, de crear una legislación específica sobre los LLMs y por ahí derechos sobre la inteligencia artificial en general, pero todavía no está claro, ¿sí? Las asociaciones de artistas están peleando con toda razón porque, o sea, piensa en una empresa de cine que contrata a un director que tiene una visión del estilo visual que quiere para una película. Y luego la empresa, o sea, el señor hace la película, le va re bien, y luego la empresa, en lugar de contratarlo nuevamente a él, entrena un modelo con todos los data frames de la película, con todas las imágenes de la película, y luego le dice al modelo que cree unas escenas usando el mismo estilo. Y eso podría pasar con los artistas, con los actores. ¿Yo para qué contrato al actor si puedo entrenar un modelo para que me genere una animación usando el rostro de ese actor y el estilo actoral que tiene, y en fin? Entonces, ese tipo de cosas es lo que le preocupa a todo el mundo, con toda razón. Y en este momento está el proceso de definir el alcance legal del asunto. ¿Sí? Tiene que haber una manera de compensar a los autores. ¿Sí? Vivos o muertos, porque recuerden que el copyright va hasta 80 años después de la muerte del autor. Entonces significa que al usar un estilo de un autor que ya murió, ejemplo Gabriel García Márquez, de todas maneras sus obras, como él no han pasado 80 años de la muerte, sus obras siguen estando protegidas. Y sus herederos o los dueños legales de ese patrimonio deben recibir regalías, porque es que hay alguien que está cobrando, pues la empresa que creó el modelo, que está cobrando por generar un texto que sigue el mismo texto, el mismo estilo literario de la persona. Así está muerta. Y lo mismo vamos con los animadores, con los fotógrafos, con los pintores, con los artistas gráficos, en fin, todos ellos en este momento están en esa pelea. Están en esa pelea. ¿Sí? Por eso le decía a Ferney que plagio no es la palabra adecuada. ¿Sí? Porque yo no estoy usando las mismas palabras, los mismos párrafos del autor. Y eso sería plagio. Pero sí estoy usando el estilo. Y eso es más complicado de demostrar legalmente, pero pues ellos están en la pelea. Ellos no se van a dejar sacar del círculo, pues simplemente facilito. Eso no va a pasar. Todavía no está definido y de una u otra forma eso va a marcar cambios en los modelos de negocio. ¿Sí? Piensen que si ellos como grupo logran una legislación que los compense, va a haber unas diferencias muy grandes entre los artistas que son muy reconocidos y los que no. Y que todos estén cubiertos con lo mismo va a ser complejo. ¿Sí? Eso también ocurre con el estilo vocal de los cantantes y con otro montón de cosas que hoy en día están funcionando, están en proceso de función. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, la mejor forma de usar los LLMs es a través de los prompts. Incluso si yo estoy usando el API, de todas maneras necesito un prompt. ¿Sí? ¿Qué es un prompt? Pues los prompts son los textos o gráficos, porque podría incorporarse esa opción, que utiliza uno como usuario para interactuar con el LLM. ¿Sí?
Es a través de un prompt que yo le digo lo que quiero, ¿sí? Que yo le digo lo que necesito, ¿sí? Y como vamos a ver ahora, no solo qué, sino cómo, ¿sí? El prompt es un texto de entrada, si han usado ChatGPT, es lo que yo escribo y voy creando una secuencia de conversación donde yo le pregunto, me responde, le pregunto, me responde. Esos son los prompts, ¿sí? Ahora ese prompt puede tener instrucciones, puede tener preguntas, puede tener ejemplos, un montón de cosas. La idea es que uno debería escribir el prompt de la manera más precisa posible. Y ya vamos a ver qué significa eso. ¿Listo? Un prompt necesita que las indicaciones estén bien escritas, que se haga un buen uso de las reglas gramaticales y ortográficas. Si yo escribo con faltas de ortografía o si yo escribo con faltas gramaticales, tengan presente que el LLM siempre está tratando de aprender de lo que yo le estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, si él usa esas palabras que están mal escritas, que son gramaticalmente incorrectas, etc., es probable que utilice eso en la forma como crea la respuesta, ¿sí? Y la respuesta va a tener esos mismos problemas. Entonces, uno debe ser muy juicioso en escribir, en hacer un buen uso del idioma. El idioma que sea que estén usando, español, inglés, lo que sea. Las instrucciones deben ser claras y yo debo brindar un contexto para que él entienda de qué le estoy hablando. ¿Sí? Si no sabe específicamente cuál es el tema que yo estoy hablando, difícilmente me va a dar la respuesta que yo espero. ¿Sí? Vamos a ir una por una con las recomendaciones. Entonces, la primera recomendación, hay que definir un rol. ¿Sí? Siempre, 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 siempre. Cuando usted le escriba al LLM, siempre empiece diciéndole cuál es el rol que usted quiere que él tome, ¿sí? Como al LLM lo entrenaron con un montón de textos y él conoce las características que están asociadas a los autores de esos textos, él sabe la diferencia entre un texto que escribe García Márquez de un texto que escribe, no sé, Vargas Vil. Él entiende la diferencia en la respuesta que daría un programador novato a la respuesta que daría un programador experto, ¿sí? Conoce la diferencia entre un programador que utiliza JavaScript a un programador que utiliza C#. ¿Sí? Entonces, como todas esas características hacen parte de los textos usados en su entrenamiento, yo le puedo decir que utilice un rol en particular. ¿Eso para qué sirve? Esa es una forma muy sencilla de darle un contexto al LLM y a la respuesta, ¿sí? Porque a través del rol, él sabe cuál es el contexto. No es lo mismo la respuesta que da un psicólogo a la respuesta que da un abogado. El vocabulario que usa es diferente. El significado de las palabras que usa es diferente. La jerga que usa es diferente. El estilo es distinto. Entonces, todas esas cosas se van a ver reflejadas en la respuesta, solamente con definirle un rol, ¿sí? Entonces, el rol puede ser diseñador web, programadora de Python, experta en ciencia de datos, profesor de biología, bla, bla, bla. El rol que ustedes quieren, pero definan un rol de quién sería la persona más adecuada para responder lo que usted quiere, ¿sí? Entonces, si yo voy a pedirle que me dé 3 ejemplos de recetas que utilicen pollo y champiñones, pues lo mejor es decirle que su rol es de un chef cuyo restaurante tiene 3 estrellas Michelin, en fin, o sea, yo le defino un rol y entre más específico sea mejor. Entonces, miren, yo puedo decirle, tú eres un científico de datos,
pero eso no es suficientemente específico. Es mucho mejor si le digo, tú eres un experto en ciencia de datos, o eres un experto en ciencia de datos, machine learning y modelado estadístico. Es más preciso. Soy más preciso si le digo, además, tienes conocimientos avanzados en Python y R, ¿sí? Y es mucho más preciso si le digo, mire, sus responsabilidades como experto en ciencia de datos son el procesamiento de datos, el análisis, el desarrollo de aplicaciones, la visualización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque con todo ese contexto estoy dándole información al LLM para que su respuesta sea más cercana a lo que yo necesito. ¿Sí? Si yo no pongo el rol específico, estoy dejando al LLM con demasiada libertad para darme la respuesta. Y esa libertad significa, en algunos casos, incoherencia. Me va a responder cosas que no tienen nada que ver con lo que yo quería. Entonces, entre más preciso sea el rol, mucho mejor. Siempre comiencen por ahí, definiendo un rol. ¿Sí? Ahora, hay que definir una tarea. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo debo definir cuál es el problema que quiero resolver, qué es lo que quiero que él me ayude. Necesito que hagas tal cosa, necesito que escribas tal cosa, necesito que crees tal cosa. O sea, hay que definir eso. Entonces, ¿qué quiero? Quiero un artículo, quiero un programa, quiero una guía, quiero una receta, quiero un paso a paso. O sea, yo puedo decirle, supongo que yo quiero aprender un tema del cual no tengo ni idea. Entonces yo puedo empezar, listo, el rol. Tú eres un experto, supongo que yo quiero aprender R para hacer análisis estadístico. Entonces, lo primero que le digo es, tú eres un experto en R, tienes conocimientos estadísticos avanzados y quiero que me ayudes creando un tutorial paso a paso para aprender tal tema. ¿Sí? Entonces, soy muy preciso en quién quiero que me dé la respuesta y cómo quiero que me dé esa respuesta. ¿Sí? Quiero una tabla, quiero una tabla de contenido, quiero un taller práctico, o sea, le pido qué es lo que quiero. ¿Listo? Necesito decirle el tono, el estilo, el formato de lo que quiero. ¿Sí? Puedo decirle que quiero que la respuesta sea formal, que use un estilo científico, o que sea informal, que la descripción, por ejemplo, si le estoy pidiendo la descripción de un producto, quiero que esa descripción sea concisa, o sea, muy detallada, o quiero que me escriba un texto que me permita persuadir algo a unos usuarios, a unos clientes, etc. Quiero que use un lenguaje corporativo, un lenguaje poético. Quiero que use español básico, para que no use palabras muy rebuscadas. ¿Sí? Quiero que el resultado sea una tabla. Quiero que me genere código HTML. Quiero que utilice oraciones cortas. Quiero que, o sea, todas esas características, si yo no le digo, él simplemente, como les decía ahora, le estoy dando demasiada libertad. ¿Sí? Lo estoy dejando que decida por su cuenta. A veces eso es bueno, a veces no. A veces a veces yo necesito un estilo particular. ¿Sí? En lo posible hay que usar ejemplos. Si cuando uno lee un texto, a partir del texto, del vocabulario utilizado, del estilo, uno sabe qué clase de persona lo escribió. ¿Sí? Uno sabe si esa persona sabe del tema, no sabe del tema, si está echando carreta, en fin, uno detecta ese tipo de cosas en el texto. Entonces, cuando uno usa ejemplos, uno le puede decir al LLM, utiliza esto como base para la respuesta. O sea, yo quiero
que él replique ese texto, ¿sí? Ese estilo. Yo puedo darle, por ejemplo, yo le estoy pidiendo que haga un programa, yo puedo darle una base del código, una plantilla con el código para que él complete las partes que necesito. ¿Sí? O sea, supongo que yo ya tengo resuelto una parte del problema, pero hay una parte que no tengo ni idea cómo lo hago. Entonces yo puedo ponerle como ejemplo la parte que yo ya tengo y decirle que complete lo que necesita. O ese código tiene un problema, entonces yo le puedo dar el ejemplo del código y decirle cuál es el problema con este código, por qué este código me está fallando. Yo puedo pedirle que replique mi estilo. ¿Sí? O sea, si yo he escrito varios textos, en mi computador tengo varios documentos que yo he escrito, yo puedo usar esos textos y decirle que la respuesta quiero que utilice ese mismo estilo. Y él va a hacer todo lo posible por replicar el estilo del texto que yo le entregué. ¿Sí? En esos casos, donde yo estoy usando texto, código, etcétera, como ejemplo, siempre es importante delimitar eso. O sea, usar algún tipo de separador. Yo recomiendo las triples comillas o triples paréntesis para que el LLM no confunda el contenido de ese texto con el texto donde están las instrucciones. ¿Sí? O sea, si yo no lo separo, él podría utilizar el texto que yo estoy dando de ejemplo como parte de las instrucciones. ¿Sí? Y al final eso no es lo que yo necesito. Ese texto no es parte de las instrucciones, es ejemplo. Entonces, siempre es necesario que el LLM pueda identificar eso. Y la mejor forma es usando un separado. La temperatura y la longitud. La longitud no necesita mucha explicación. Yo quiero que la respuesta tenga 300 palabras. ¿Sí? Rara vez acierta, ¿no? Rara vez acierta. Uno le dice 300 y saca 320 o cosas por el estilo. Pero en muchos casos es bueno poner un límite. Ahora, la temperatura es la forma como los modelos llaman a la aleatoriedad. ¿Sí? ¿Qué tan aleatorio es? Piensen en eso como qué tan creativa es la respuesta. ¿Sí? El menor temperatura significa texto más predecible, texto más coherente, más parecido a los textos que se usaron para entrenarlo. Y mayor temperatura significa mayor creatividad. Esa mayor creatividad significa a veces incoherencia. ¿Sí? Por lo menos los dos modelos más populares que son ChatGPT y BART, ellos indican que la temperatura va de 0 a 1. ¿Sí? Y el default es 0.7. Si uno incrementa eso, pues el texto se vuelve más creativo. Eso puede significar con más cosas poco verídicas, pero también significa que es texto más original, entre comillas. ¿Sí? La le corresponde al usuario, como siempre, validar la veracidad y hacer los ajustes necesarios para resolver las incoherencias que encuentre. Pero yo he visto ejemplos donde ponen la creatividad por encima de uno y ahí sí las cosas se vuelven locas. ¿Sí? Ahí sí empieza, pareciera que estuviera tirando una palabra detrás de la otra sin que no tuviera en cuenta nada. ¿Sí? Entonces ahí ya se vuelven absurdas. Ok. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Preguntas. ¿Cómo define uno esta temperatura? Pues simplemente pone en el texto de las instrucciones, pone un punto, pone temperatura 0.6, otro punto y sigue con el texto. Él asume que eso es la definición de
es bueno pedir varias opciones. O sea, si nosotros sabemos que él está inventando la respuesta, pues es claro que no hay una respuesta única. Esa fue la que él inventó, pero podría inventar otra y otra y otra, y podría inventar infinidad de respuestas. Pues, ¿para qué me limito a una? ¿Sí? Yo podría decirle de una vez, eh, dame 3 opciones de un contenido para un curso de tal cosa. ¿Sí? Retomando todo, yo empiezo. Tú eres un diseñador instruccional, experto en visualización de datos. Por favor, ayúdame creando 3 opciones de contenido para un curso en diseño de dashboards. Entonces, le estoy dando el rol, le estoy indicando qué quiero, cuántas opciones necesito, en fin, o sea, estoy dándole lo que necesito de acuerdo a la respuesta que quiero. ¿Listo? Podría decirle, ayúdame a crear una presentación sobre, no sé, sobre nutrición, que tenga 10 diapositivas. Cada diapositiva debe tener un título, debe tener unas viñetas con los puntos más relevantes de ese tema, en fin. Entonces, siempre es bueno pedir varias opciones. ¿Listo? Como el tema con estos modelos es una conversación, cuando él me genera 3 opciones, por ejemplo, bríndame 3 títulos atractivos para una exposición sobre X y Z. ¿Sí? Entonces, él me lo va a generar. Entonces, la siguiente interacción sería decirle, me gusta la opción número tal, el título número 2. ¿Sí? A partir de ese título, ayúdame creando una presentación con tantas diapositivas que vaya desde la introducción hasta tal cosa, etc. O sea, uno va guiando al LLM. ¿Listo? Uno puede, a veces uno puede escribir un solo prompt grande, con varias secciones, varias tareas, diciéndole tarea número 1, genera esto, tarea número 2, tal cosa. Cuando uno hace eso, a veces es más difícil hacer los ajustes cuando la respuesta no es lo que uno quiere. ¿Sí? A veces es más sencillo ir paso a paso. Entonces, como este ejemplo, dame 3 títulos. Cuando me genere los títulos, voy a utilizar el título número 2. A partir de ahí, genérame tal cosa. Elimina la diapositiva tal y añade 2 diapositivas sobre tal cosa. En fin, uno va conversando con el LLM. ¿Listo? Para más información, ahí tenemos el grupo de procesamiento de lenguaje natural de Stanford, el blog de OpenAI, el blog de Google, de inteligencia artificial, y hay varios sitios dedicados específicamente a lo que ahora se llama ingeniería de prompts, que cómo escribo yo los prompts. ¿Sí? Hay colecciones de prompts, de hecho hay varios libros ya escritos sobre el tema. Porque para todo el mundo es claro que la mejor forma de interactuar con los LLM es teniendo claridad de cómo tengo que escribir esos prompts. ¿Sí? Algunos me han escuchado decir que el prompt, perdón, el LLM en manos de una persona que no sabe del tema, en realidad tiene muy poca utilidad. Esa persona no va a saber diferenciar lo real de lo falso, y difícilmente va a saber guiar el LLM hacia la respuesta que busca. ¿Sí? O sea, sus preguntas van a ser genéricas, en fin, si esa persona confía en la respuesta, va a estar en serios problemas. ¿Sí? Por otro lado, para una persona que sabe del tema, los LLM son una herramienta que multiplica su productividad. Como decimos, le va a rendir mucho, porque ya sabe, porque puede
guiar el LLM con sus prompts hacia eso que necesita, porque puede detectar cuando la respuesta no está orientada hacia lo que yo quiero, cuando hay errores en la respuesta. Para los programadores, cuando simplemente le piden al LLM que les genere un programa que resuelva tal cosa, ni siquiera cuando el programa va a fallar. O sea, va a copiar el código, lo va a pegar en su programa, lo va a ejecutar y le van a salir un montón de errores. Ni siquiera va a saber qué hacer con los errores. ¿Sí? Entonces, va a perder mucho más tiempo tratando de hacerle entender al LLM los problemas y los errores para que los arregle, que lo que se hubiera demorado escribiendo el código el mismo. ¿Sí? Pero para un programador experimentado, ese sí le va a rendir mucho, porque va a saber exactamente qué es lo que necesita. Él no le va a pedir que le escriba un programa de inicio a fin, simplemente le va a pedir que le haga las partes que necesita. Que es lo mismo que haría hoy preguntándole a Google, solo que tiene que ir a mirar una página tratando de entender lo que el otro autor hizo y hacerlo en su código. Ahora simplemente le va a decir al GPT, mira, tengo este código, tengo este problema, necesito hacer esto, genéreme el código que necesito. Si le sale un error, le va a decir, me está saliendo este error por tal razón. Es que tengo que arreglar. Pasa, por ejemplo, que si ustedes le piden que les escriba un proyecto en JavaScript, él le va a generar el código, pero ese código no va a funcionar porque hacen falta otros archivos. Y si el programador no sabe, no va a tener idea por qué no funciona. ¿Sí? Entonces, para terminar esta parte y mirar qué dudas tienen y qué clase de ejemplo podemos hacer, los dejo con esta reflexión que me ha estado rondando. ¿Sí? La gente está preocupada porque cree que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo. Y eso no es lo que va a pasar. Las personas que saben usarla son las que le van a quitar el trabajo. Los LLM y la inteligencia artificial en general son solo herramientas que en manos de las personas que saben utilizarlas son productivas. ¿Sí? En manos de personas que no saben o son peligrosas porque la persona va a creer ciegamente lo que el LLM dice o van a ser inútiles. ¿Sí? Porque la persona no va a ser capaz de entender lo que el LLM le está diciendo. ¿Listo? Ok. Preguntas. Esto aquí y miramos lo siguiente. Tengo abierto estos. Este es BART, este es ChatGPT y este es el playground de OpenAI. Entonces, ¿alguno tiene alguna inquietud o alguien tiene una idea de un ejemplo para que hagamos acá? Ingeniero Diego, ¿todos esos son en acceso abierto? Aquí estoy usando el acceso público, sí señor. Eso podrían usar Vale, perfecto, Bing muchas también. gracias. Si alguno tiene un ejemplo en mente. Veamos, por ejemplo. ChatGPT sí entiende español. BAR está en proceso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, puedo decir aquí, como me pasó hace unas semanas, tú eres un diseñador instruccional experto en programación lineal. Ayúdame a crear un plan de estudio
Aprender programación lineal usando cubre, por favor, cubre los temas más relevantes e incluye un ejemplo con código sobre Python. ¿Listo? Entonces, esa es la primera versión. ¿Sí? Vamos a ver con estas instrucciones cuál va a ser la respuesta que va a generar. Listo. Entonces, miren. Empieza introducción a la programación lineal, modelado y problemas, resolución de problemas de programación en Python, análisis sensibilidad, aplicaciones avanzadas, en fin. Aquí no están los temas que se necesitarían. Sí. Faltan algunas otras cosas. Pues falta entrar en algunos métodos específicos. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo venir y modificar esto acá. ¿Sí? Puedo decirle aquí, en lugar de decirle cubre los temas más relevantes, puedo pasarle la lista de los temas que yo quiero que incluya. ¿Sí? Y aunque yo le estoy diciendo que incluya un ejemplo práctico, ¿sí? Miren que él realmente no lo incluyó. Simplemente puso ejemplo práctico y puso el título. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer dos cosas. Venir y ajustar esto. ¿Sí? Como les digo, acá puedo usar esta opción, decirle los temas específicos, y acá en ejemplo práctico podría cambiar esto buscando que él realmente me ponga el código. ¿Sí? Esa es una manera. Otra forma es que yo continúo acá. Entonces yo le digo acá, excelente. Por favor, bríndame un ejemplo en Python con código para cada uno de los temas anteriores. Y vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces ahí está. Entonces, el ejemplo de introducción a la programación lineal. Ahí está el ejemplo. Luego viene el tema 2. Modelado. Siempre falla en esta numeración. Modelado de problemas. Entonces ahí hay otro ejemplo. Resolución de problemas. Aquí va a haber uno de sensibilidad. Mira, sensibilidad. Entonces, si esto fuera algo que realmente estuviera haciendo, pues lo primero que necesito es probar cada ejemplo. ¿Sí? Recuerden, el LLM realmente no entiende lo que está haciendo. ¿Sí? Está generando un código que es similar a los programas, en este caso Python, que fueron usados para entrenar. ¿Sí? Pero no significa, uno, que funcionen, y dos, que hagan lo que uno necesita que lo haga. ¿Sí? Entonces es muy probable que yo coja este programa, lo ejecute y falle por alguna razón. Entonces, cuando eso pasa, si yo le digo, el ejemplo de resolución de un problema me está fallando con tal error, entonces él me va a decir, lo siento mucho, vamos uno por acá. Vamos, copiamos este. Copiamos este. Voy a abrir una ventana aquí de código. Y van a ver de qué les estoy hablando.
Solo que no lo he abierto. Ahora sí. Bueno, aumentarle un poquito la letra a esto. Listo. Entonces, ejemplo 1.p. Listo. Si lo ejecuto. Listo, pues mire, ahí me está sacando. Este módulo no existe. Este es un error que ChatGPT no tiene por qué saber, porque este error es de mi máquina. Él está tratando de importar una librería que yo no tengo. ¿Sí? Pero este error, para una persona que no sabe, lo pone a voltear. Que no sabe qué es lo que tiene que arreglar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa loca aquí. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver si me saca un error y le digo a ChatGPT que me salió el error. Vamos aquí. Vemos esto. Y vamos a ChatGPT. Y le digo. Este ejemplo. Por ejemplo, aplicación avanzada. ¿Sí? Pues ahora, ¿qué hace? Pide disculpas y me ofrece una versión corregida. Entonces, como el error es que la librería no la tengo disponible, por eso sale el error, entonces me dice, mire, faltan estas 2 líneas, pero además asegúrese que esté instalado. Y lo instala usando esta opción. ¿Listo? Entonces, para este tipo de cosas, es mejor una conversación, ¿sí? Una secuencia de prompts que vaya guiando al LLM hacia donde yo necesito. ¿Sí? En este tipo de ejemplos es muy difícil poner un prompt único, grandote con todo, que me genere una respuesta pues, muy precisa de lo que yo quiero. ¿Listo? Preguntas. ¿Algún ejemplo? ¿Quién tiene un ejemplo que pongamos a prueba acá? Yo podría preguntar esto mismo. Vamos a ver. Vamos a preguntarle exactamente lo mismo a Bart. Bueno, no, me toca ponerlo en inglés. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en inglés. Vamos a ver. Bart todavía no entiende español. Pero pues Google anda en ese cuento. Aquí me hizo el plan de estudio. Sí, Python, solución de problemas, Python aplicación. Y el plan de estudio, semana 1, semana 2, Yo podría modificarlo y decirlo que necesito 12 semanas, por ejemplo. También podría decirle que me ayude incluyendo los ejemplos
Provide chapter reference. Vamos a ver cómo saca esto. Ok, vamos a revisar qué es lo que es. Un segundito, yo miro aquí está. Ok, semanas, 12 semanas. Introducción a la programación lineal, formulación matemática de problemas, método simplex. Esta era una de las cosas que hacía falta. Análisis de sensibilidad, programación entera, problemas de flujo de red, problemas de transporte, problemas de asignación, problemas de objetivo, bla, 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 bla. Ahí están las 12 semanas. Libros, ahí están los libros. Como les decía, Bart sí tiene acceso a Internet, ¿sí? ChatGPT no. ¿Qué ocurre? Que ChatGPT, esto podría ser inventado, ¿sí? O sea, si yo le pidiera lo mismo a ChatGPT, él me va a generar los libros, pero no hay nada que garantice que esos libros son reales, ¿sí? En el caso de Bart, como Google tiene Google Books, pues es más probable que esto sea correcto. Sin embargo, yo no le recomendaría a nadie que asumiera que esto es cierto. ¿Sí? Estos libros toca buscarlos. Bueno, ahí está, igual que en ChatGPT, no puso el código, fue el título del ejemplo, ¿sí? Vamos a ver qué hace si le digo que me entregue el código. Entonces ahí ya empezó. El ejemplo del método simplex, el ejemplo de dualidad, que yo no lo vi por acá. Bueno, ejemplo de programación entera. Bueno, eso obviamente solo Google lo puede hacer. Y es que el código que genera, yo puedo usar este botoncito y él me manda el código generado a Colab. Desde Colab yo puedo ejecutarlo y probarlo, etc. Ahí solo me generó 3 ejemplos, ¿sí? Pero pues uno a través de la conversación podría diciéndole, listo, por favor agrega un ejemplo para el caso tal, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, igual que con todo, uno nunca debe asumir que esto es correcto, ¿sí? Primero, el código que él está generando no es un problema de ejemplo, es una solución de ejemplo, ¿sí? Entonces, el problema yo todavía no lo conozco. Lo que tengo aquí es el código necesario para resolver un problema, ¿sí? Sacar el problema de este código es más complicado. Entonces, seguramente yo lo que tendría que decirle es que me proporcione, junto con el código, una descripción del problema que está intentando resolver. Pero como les digo, eso es un tema de interacción. Este tipo de cosas, cuando yo uso estos LLMs para este tipo de trabajo, se vuelve un tema más conversacional, de interactuar. Genera, ajusto, genera, le pido que
que me aclare, que me amplíe, que me detalle, que me genere más, etcétera, hasta que finalmente obtengo lo que quiero. ¿Sí? Esa es la interacción, como les digo, las sugerencias que mencionaba en la presentación, pues tienen que ver con eso. Defina un rol, defina qué quiere, cómo lo quiere, en qué formato, qué estilo quiere que use, etcétera, etcétera. Entre más preciso, detallado, claro sea lo que usted pide, seguramente más cercano a la solución que usted busca va a estar el LLM. Esa es toda la idea. ¿Preguntas? Soy todo oídos. ¿Para qué usan los LLMs? ¿O en qué les gustaría usarlos? Le damos si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano o colocarla dentro del chat para que el profesor se la responda. Con mucho gusto abrimos el espacio de preguntas. Ingeniero Diego, usted mencionaba al comienzo que hay unas, por ejemplo, el caso de ChatGPT, que es el más usado, ese tiene una base que no está interconectada a Internet, pero hablaba de algunos que sí. El ¿Cuál de Google es sí. el de Google? ¿BART? BART tiene acceso a Internet. ¿Qué otras opciones? ChatGPT no. ¿Y qué otras opciones en ese sentido tienen ese tipo de conexiones a Internet? Lo que pasa es que la mayoría, pues, yo sé que han visto muchísimos sitios web que han nacido así como de la nada, de un día para otro. Ellos básicamente usan ChatGPT. ¿Sí? O sea, debajo de eso, lo que hay ChatGPT. Bing, por ejemplo. O sea, cuando ustedes usan Microsoft Bing, realmente lo que ellos hicieron fue agregar ChatGPT para potenciar las respuestas de Bing. ¿Sí? Incluso la parte de generación de imágenes, pues también es de OpenAI. Este generador de imágenes, pues esto usa la tecnología de OpenAI. ¿Sí? La gran mayoría está usando ChatGPT porque BART está en proceso, digamos, beta. O sea, ellos todavía siguen porque solamente está en inglés, por ejemplo. No está disponible en muchos países, sobre todo en Europa, hay países donde no está disponible. Porque la legislación europea es mucho más estricta, entonces Google no se va a arriesgar a poner en prueba una herramienta que lo meta en problemas. ¿Sí? Entonces prefieren esperar antes de liberarlo. Y por eso está solo disponible en inglés. ChatGPT, pues a pesar de que de la versión 3.5 a la 4 pasaron solo 6 meses, pero los cambios son radicales. O sea, que parece muy poco tiempo. Pues ChatGPT es muy, muy avanzado. Pero la empresa también es cauta y prefiere, para que la gente no se confunda más, prefiere no poner acceso a Internet y no poner información muy reciente, para que la gente tenga claridad que lo que el modelo está haciendo es inventando respuestas. ¿Sí? Si uno obtuviera respuestas, digamos que son más cercanas en el tiempo, la gente podría confundirse más fácilmente. ¿Listo? Eso no ha funcionado porque igual la gente se ha confundido, pero imagínense si no lo hicieran, sería peor todavía. Bueno, aquí voy a poner otro ejemplo.
Eres un experto en programación funcional usando Scala. Por favor, proporciona una lista de ejercicios de problemas. Problemas con su respectiva solución de código Scala, tal forma que pueda aprender los conceptos más importantes de este, bueno, más importantes de la programación funcional y Scala. Pues ahí pone distintos ejemplos y pone el código en Scala. Porque esta semana yo había pedido la Colombina Quinto llega. El de Gabriel, ¿te acuerdas? Después de esto podría pedirle ejemplos adicionales, en fin, y empezar con estos ejemplos para ir aprendiendo el idioma, el lenguaje. ¿En qué otros ámbitos piensan ustedes utilizar estas herramientas? En un par de semanas, Google, como buscador, va a incluir todo esto que se hace aquí en Bard. Eso puede causar más confusión en la gente. Pero vamos a ver qué ocurre. Parte de lo que están tratando de legislar en Europa es que todos los resultados generados por un LLM tienen que ser identificables. Tienen que ir marcados como que fueron generados por un LLM. Pero eso va a ser difícil. Muy complicado generar ese ítem. Sí. Pero ahí, pues eso es el resultado de la preocupación de la gente. Sí, porque ya en un momento que se cobre una aplicación y lo que se genere desde la aplicación, ¿qué contexto legal tendría? El primer problema es quién es el autor. ¿Sí? Recuerden que el LLM siempre está inventando la respuesta. Entonces, dos personas usando el mismo prompt podrían obtener resultados completamente distintos. ¿Sí? Entonces, la persona es autor de qué? ¿Es autor del prompt o es autor del resultado que el LLM hizo? Es ahí donde las cosas se empiezan a complicarse en términos legales. Y no está claro, porque la tecnología siempre va mucho más adelante que los temas legales. O sea, eso no ha pasado solamente con la inteligencia artificial, eso ha pasado desde siempre. O sea, la tecnología, los cambios que la tecnología genera, la legislación nunca ha estado preparada. Siempre es reactiva. La legislación siempre viene después de que los problemas aparecen. Y esta no es la excepción. Aquí ya ha habido y seguirá habiendo un montón de problemas que todavía no hemos resuelto, porque todavía ni siquiera estamos de acuerdo en qué es lo legal. O sea, vamos a generar legislación para proteger qué, si todavía no lo tenemos claro. ¿Sí? Y esa es la parte complicada. Sobre todo cuando ustedes, como en los enlaces que les mostré al final de la presentación, hay colecciones de prompts. Y entonces, si yo utilizo el prompt que otra persona creó, pues el resultado va a ser distinto. Pero ¿qué fue lo que realmente yo creé? El prompt no lo hice yo. Y el resultado tampoco porque lo hizo el LLM. Entonces, ¿yo qué fue lo que realmente creé?
Y ahí es donde está el problema. Listo, profe, creo que no hay preguntas en el momento. Le agradecemos mucho la jornada del día de hoy, bastante interesante. Esperamos pues contar nuevamente con usted en las siguientes actividades. Claro que sí, claro que sí. ¿Vale? A los El- asistentes. Sí, señor. Pues que ahí va a estar el video y la presentación, yo ahora te la mando. Ah, bueno, perfecto. Eh, Disponible para pues para lo que, colocarla en los las archivos y dudas que como siempre tengan, compartirlos. claro que sí. Muchas Listo, gracias a profe. todos, jóvenes, por su atención Muchas y gracias a los espero asistentes. que puedan hacer un mejor uso de estas herramientas después de las recomendaciones y los ejemplos de hoy. Y para los asistentes, nos vemos la próxima semana, ya con la última sesión, algo más académico. Vamos a trabajar con el profesor Giovanni temas de Classroom y inteligencia artificial en el aula. Entonces, un tema más académico. Vamos a ver si lo podemos compartir un poco más temprano, porque sí nos interesa que la comunidad docentes y todas las personas relacionadas con la formación puedan acompañarnos en esta sesión. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y muchas gracias por la asistencia. Listo. Gracias a todos.